Gloria a Dios. ¿Y usted ha sido bueno para con Dios? ¿Qué tan bueno ha sido usted para Dios? ¿Cómo son sus sentimientos? ¿Cómo son sus pretensiones? ¿Cuáles son sus deseos para Dios? Si Dios ha sido bueno para con usted, le ha favorecido en gran manera, le ha proveído vida, salud, bienestar, prosperidad, inteligencia, todo lo que usted tiene de bueno, Dios se lo ha dado. Bueno, ahora, ¿y nosotros? ¿Qué tan buenos somos para nuestro Dios? Una vez Dios a usted y a mí nos dio a conocer su poder, nos dio a conocer su gloria. Y se supone que también cambió nuestra perspectiva, nuestra visión en la vida. Teniendo así, hermanos, una buena conciencia hacia nuestro Dios. Muchos que se han visto al borde de la muerte a través de un accidente, o que se han visto en una mala noticia: tienes cáncer, solamente tienes un mes de vida. O aquellos que han sido diagnosticados por una enfermedad progresiva que les ha limitado su existencia en este mundo. Han tenido el deseo y la buena intención de acercarse a nuestro Dios. Han tenido la intención y el buen deseo de no solamente de conocer a Dios, sino hacer algo por Dios. Y aún también hacer algo por aquellos que están en una misma situación, y que muchos de ellos a veces quieren compartir su experiencia de enfermedad o de sanación por el temor a la muerte. Pero después, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cambia. Este hombre, hermanos, Naamán, posiblemente usted ha escuchado muchas predicaciones, muchos sermones o estudios tal vez en esta historia, pero siempre hay mucho que hablar en cuanto a ello. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5 y el versículo del 15 en adelante, este hombre, hermanos, que había venido buscando a Dios, que había venido buscando el favor de nuestro Dios, y una vez que él obtuvo de la benignidad de nuestro Dios el favor, ¿qué pasó con él? ¿Qué cambios hubo en él? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del versículo del 15 en adelante, dice la escritura: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, hablando del general Naamán, y se puso delante de él, o sea, delante del profeta Samuel. He aquí, dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Obvio, porque quien hizo el poder fue Dios, mi hermano, y no él. Dice la escritura: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino
solamente a Dios. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. Increíble, hermanos, maravilloso. Como le decía, este hombre, una vez que recibió el favor de Dios, una vez que experimentó en su vida lo bueno, lo maravilloso, lo misericordioso que es nuestro Dios, hermanos, su actitud, su mentalidad, su perspectiva cambió por completo. Ahora temía al único Dios verdadero. Un gran ejemplo de una conciencia, de una buena conciencia hacia Dios, ¿no cree usted? Cuando usted y yo nos convertimos al Señor, cuando usted y yo fuimos librados también de la muerte, del pecado, y obedecimos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cambio hubo en nuestra vida? ¿Qué cambio hubo en nuestra mentalidad? ¿Qué cambio hubo en nuestro corazón? ¿Qué cambio hubo en nuestro sentir hacia Dios mismo? Por eso Pedro lo decía bien claramente en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. Ese cambio tuvo que haber pasado en nuestro corazón. Pero tal parece que a veces, hermanos, se nos olvida, o tal parece que a veces no lo hemos entendido, no lo hemos captado. Suele suceder. Como le decía, aquellas personas que se han visto al borde de la muerte, ya sea por un accidente, por alguna enfermedad o por un acto de injusticia, de algún crimen que se vio cerca de la muerte, y al verse tan próximo a ello, hermanos, no sé usted, pero yo aún todavía, una vez cuando me pusieron una pistola en la boca, hermano, se me vino todo el cassette para atrás, se le puso stop, y luego de cuenta, así como las caseteras antiguas, le pica uno el play para atrás y empecé a ver toda mi vida hacia atrás, pensando en mi difunta esposa, en mis hijos, pensando en mí y en todo lo que estaba por perder, pensando en Dios y pensando en la salvación perdida y que me esperaba las puertas del infierno. Dios mío, ten piedad y misericordia de mí. Este hombre iba alcoholizado, drogado. No es un testimonio, sino simplemente son experiencias que tal vez a mí me tocó vivir eso. No sé usted qué tan cercano se ha visto a la muerte. Cambió eso por un momento y volví a mi vida pasada otra vez. A veces, como le digo, a veces nos pasa esto, hermano. No sabemos por qué suceden estas cosas, pero nunca es tarde para volvernos a nuestro Dios. Nunca es tarde para doblar nuestras rodillas a nuestro Dios y pedirle perdón y decirle en mis propias palabras: Señor, si tú crees que hasta el día de hoy, si tú crees que hay algo bueno en mí, si tú crees que tienes esperanza en mí, fe en mí, haz que me recupere, haz que me levante de esta desgracia, de esta desdicha, haz que pueda yo recuperar a mi familia, a mi esposa. Líbrame, Padre, de esta angustia y que te quiero servir. El Señor es grande y maravilloso y nos perdona y nos levanta de esa desdicha
y nos da la oportunidad de servirle. Pero no todos, lamentablemente, hermanos, lo han podido lograr. Porque después la muerte no solamente les llegó cerquitas, los alcanzó. Y en una situación tan terrible. El general Naamán, hermanos, este hombre, antes de conocer a nuestro Dios, antes de conocer el poder y la gloria de nuestro Dios, hermanos, ¿cómo era? ¿Qué actitud tuvo ante nuestro Dios? Cuando el siervo, hermanos, del profeta salió a su encuentro, le dijo mi Señor que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces. 7 veces en él. ¿Y cuál fue la actitud de él, hermanos? Como lo vemos más atrás allá en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9 en adelante. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se enojó. Era una buena noticia. El método, la forma de cómo él podía alcanzar la sanación de su cuerpo, librarse de la muerte, pero no, fue todo lo contrario. Se enojó diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿Cómo es que el ser humano, hermanos, quiere ser salvo, quiere ser sanado, pero muy a su manera, muy a su modo, y no conforme a la palabra de nuestro Dios? Estamos viendo, hermanos, un hombre prepotente, un hombre orgulloso, un hombre altanero, un hombre necio, un hombre irrespetuoso ante la presencia misma de nuestro Dios. Incrédulo a todas anchas. No creía en las palabras de nuestro Dios, menospreciando el poder y la gloria de nuestro Dios. Pero una vez, hermanos, que hizo lo que Dios le había mandado, ahora cambió por completo. Y ahora estaba diciendo, y volvió el varón de Dios y toda su compañía se puso delante de él y dijo: ahora, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Qué hermoso, hermanos, es esto. Qué hermoso es esto. Reconocer a Dios. Por eso, ¿cómo está hoy en día, hermanos, nuestra aspiración hacia nuestro Dios? ¿Cómo está nuestra conciencia delante de nuestro Dios? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras proposiciones van a favor, van en pro de la voluntad de Dios. En realidad, hermanos, hemos sido convencidos, persuadidos de la benignidad de nuestro Dios. ¿Qué era lo que el apóstol Pedro le decía a aquellos hermanos que se encontraban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, Bitinia, de aquella región, hermanos, de Asia Menor? Cuando le decía: desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad de nuestro Dios. Si es que en realidad han experimentado, han disfrutado, han digerido, han saboreado lo bueno que es nuestro Dios. En realidad lo han experimentado sabiamente. Y a veces, lamentablemente, no pasa esto. Nos olvidamos de que una vez fuimos salvados de la muerte. Nos olvidamos de que una vez fuimos rescatados de las influencias del pecado.
Pablo mismo decía, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también anduvimos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, incluyéndose él mismo, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la naturaleza. Y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de condenación, lo mismo que los demás. ¿Cómo pretender alcanzar la gloria eterna, hermanos? ¿Cómo pretender alcanzar la vida eterna si no tenemos buenas intenciones para nuestro Dios, si no tenemos buenos anhelos para nuestro Dios, si no tenemos buenos deseos para nuestro Dios? ¿Cómo pretendemos alcanzar la vida eterna de esta manera? No erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, segaremos. Gálatas capítulo 6, el versículo del 7 en adelante. Por eso, mis amados hermanos, tener en cuenta esto. Este hombre, ¿cuál era su actitud antes? Pero después cambió. Hoy en día mucha gente, hermanos, no solamente en el mundo externo, la gente no quiere conocer la benignidad de nuestro Dios, se niegan al conocimiento de nuestro Dios. Pero ¿y usted y yo que estamos aquí? ¿Qué está pasando en nosotros? Por eso la aspiración de una buena conciencia a Dios nace desde el momento en que conocemos al verdadero poder de Dios. Amén, hermanos. Claramente lo estamos viendo ahí en segunda del libro de Reyes capítulo 5 y en el versículo 15. Y volvió el varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Esto implica, hermanos, el hecho de sentirlo. Él lo experimentó en carne propia, en su propia vida, toda la plenitud del poder de nuestro Dios en sí mismo y a través, hermanos, del poder de nuestro Dios. La gente hoy en día quiere conocer el poder de Dios a través de grandes multitudes, de eventos, de personas que promueven, hermanos, y prometen sanación física. Mas sin embargo, todo eso ya se acabó. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, hermanos, sanaba a ciegos, levantaba paralíticos, sanaba a los leprosos, daba vida a los muertos. Pero ahora todo ese concepto cambió hacia el aspecto espiritual. Que cuando la persona viene al conocimiento de la verdad, su ceguera del entendimiento le es sanada. Una vez que la persona cree en el Evangelio y es bautizada, su alma es sanada de la lepra del pecado. Y conocemos el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo decía en Romanos capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para salvación a todo aquel que cree. Este hombre, hermanos, se negaba a creer las palabras del Señor. Tuvieron que interceder sus sirvientes y le dijeron esa palabra, precisamente. Ahí en el versículo 13: mas sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Que los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos, no son casi imposibles de hacer.
No lo mandó, hermanos, a que fuera hacia el mar Mediterráneo. No lo mandó, hermanos, a que fuera a otros mares que estaban más hacia el norte, al Caspio, que tuviera que recorrer millas y millas para que llegara a una agua. Estaba cerquita, a unos cuantos metros estaba cerquita. Y solamente zambúllete 7 veces y serás sanado. A este hombre le cayó el 20, lo entendió, dijo: pues es cierto. ¿Qué tan difícil es ir aquí cerquitas? Aquí está el agua, y meterme 7 veces. Y conoció el poder de nuestro Dios. Por eso cuando este hombre salió del agua, hermanos, el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Dice: y su carne se volvió como la carne de un niño, tan tersa, tan suave, limpia de toda maldad, que cuando Dios cura, hermanos, en aquel tiempo no dejaba ninguna secuela, ninguna señal, ninguna evidencia de que había habido enfermedad, ni cicatriz alguna, nada por completo. El poder de Dios es perfecto, hermanos. Y este hombre lo experimentó. Y es por eso que ahora se sentía él comprometido, hermanos, con ese poder. Ahora él quería, hermanos, darle el reconocimiento a nuestro Dios. Él, antes de creer en Dios, él conocía a sus otros dioses inventados por los hombres, a quienes él sacrificaba holocaustos, sacrificios a esos dioses paganos e inútiles, que nunca le pudieron otorgar, nunca le pudieron proveer lo que él tanto anhelaba: la sanación y la vida. Y es por eso que dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, en el pueblo de nuestro Dios. La Israel, la espiritual, es aquí, hermanos. Dios mora con nosotros, Dios está con nosotros. Amén. Como que no los oigo muy convencidos, hermanos, o los estoy durmiendo. Dios está con nosotros, hermanos. Que así sea, hermanos, para su honra y gloria. Por eso recordemos entonces, hermanos, ¿no nos ha librado Dios de la muerte mediante el poder del Evangelio? Por supuesto que sí. Primera de Pedro 3:21. ¿No deberíamos de sentirnos también nosotros en la necesidad de serle fiel a nuestro Dios, hermanos? El sentirnos comprometidos con ese poder. Pablo lo decía en Romanos capítulo 1 y en el versículo 13. Romanos 1 y en el versículo 13 en adelante dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. A cualquier persona, dice, me siento comprometida. Sabios e ignorantes, doctos o indoctos, con todo me siento en deuda, porque había conocido y experimentado el poder de nuestro Dios. ¿Y usted y yo? ¿Cómo nos sentimos en esta mañana? ¿No estamos en deuda con el poder de nuestro Dios, mi hermano? Por supuesto que sí. Por eso la aspiración de una buena conciencia, hermanos, nace no solamente en el momento en que conocemos a Dios, sino aún también en el momento en que conocemos la gloria de nuestro Dios, como lo dice ahí en segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, pero el versículo del 16 en adelante, dice la escritura: mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, dice, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Qué hago con todo esto? Yo te lo traía para ti, y yo no quiero regresar con todo esto para después ofrecérselo a aquellos dioses paganos e inútiles.
se lo doy a tu siervo. Dice, porque yo de aquí en adelante al único que voy a reconocer como Señor y Dios es a este que me ha sanado. Es a este quien tuvo piedad, clemencia y misericordia de mí. A nadie más podré reconocer como el único Dios, sino solamente al Dios de Israel. Qué hermoso, hermanos. Es realmente darle el mérito, el reconocimiento a aquel que tiene el poder y a aquel que nos ha favorecido. Pero a veces, lamentablemente, hermanos, en nuestro corazón a veces nos engaña y a veces llegamos a pensar de que somos sanados porque alguien más nos ayudó. Como el pueblo de Israel antiguamente, allá en Jeremías en el capítulo 44, ellos le atribuían a su desgracia, a su desdicha, a su situación tan precaria en cuanto a la economía, lo económico, se lo atribuían a la diosa que dejaron de adorar. Si estamos ante esta desgracia, ante esta desdicha, no es porque dejamos de adorar al Dios de Israel, sino porque dejamos de adorar a la gran diosa de los cielos. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo es que a veces la mente, hermano, nos tuerce el entendimiento terriblemente? Este hombre entendió claramente que este único Dios es el único que le había sanado, librado, y que ahora no solamente se sentía comprometido con ese poder, sino que ahora su propia vida, hermano, ahora su vida dependía de eso. No depende nuestra vida, hermanos, del poder de Dios. No depende del poder de Dios, hermanos, todo este mundo. Que basta con que Dios diga no más, ni un minuto más. Entonces este cielo, estas atmósferas, hermanos, se van a enrollar como si fuera un pergamino grande y estaremos expuestos a las corrientes del sol, al ser quemados vivos, en donde los cielos, dice, todos los elementos serán deshechos, destruidos. Como se consume, les decía ayer a mis hermanos, como se consume el hilo de una paja. Usted pone una paja, le prende un cerillo, o un encendedor, lumbre, se prende en llamas, ¡pum! ¿Qué quedó de la paja? Absolutamente nada. Eso va a pasar con toda esta galaxia. No va a quedar absolutamente nada. Lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, del versículo del 10 en adelante. Por eso nuestra vida ahora depende del poder de nuestro Dios. Y es por eso que debemos de darle la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos. Les repito nuevamente, la palabra gloria, doxa, implica el hecho de resaltar los atributos y las cualidades de nuestro Dios, que no hay otro Dios fuera de Él. No hay otro Dios, hermanos. Es el único Dios a quien le debemos nuestra vida, nuestra existencia y todo lo que Él nos da. Por eso el apóstol, por eso el Espíritu Santo lo decía en Hebreos en el capítulo 1 del versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, en otras formas a los padres por los profetas, dice Hebreos 1, versículo 1 en adelante, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es el que sanó nuestra alma de la lepra del pecado, hermanos? Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, es una autoexaminación, en el sentido de que si hemos pecado delante de Dios, pedirle perdón y reconocer que solamente a través del sacrificio de Cristo
Dios nos perdona. No hay otro medio, no hay otro recurso. Él vino a manifestarnos, hermanos, la esencia misma de la gloria de su Padre Celestial. Colosenses 2:8. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 9, perdón. Okay. Por eso nosotros, hermanos, entonces, que hemos sido librados de la muerte, ¿cómo le estamos dando la honra y la gloria a nuestro Dios? En realidad le estamos reconociendo nuestra vida como debe de ser. A veces es triste, hermanos, es lamentable a veces ver a personas, y más aún parientes, familiares, que se les sirve el plato de comida y ya, ok, pum, 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 pum. Ni siquiera las gracias a Dios. Ni siquiera las gracias a Dios. Personas que se levantan en la mañana a ponerse la ropa y todo, y dame esto, dame aquello, y vámonos. ¿Y ya oraste a Dios? ¿Ya te preparaste para la muerte? ¿Ya te pusiste en sus manos? Dios mío, gracias por la vida, por la salud. Gracias por permitirme levantarme con bien. Permíteme, Señor, que vaya y cumpla mi tarea en mi trabajo como tú lo demandas, como tú lo quieres, que sea una luz para el mundo. Y así como tú me permitirás que llegue a mi trabajo, permíteme regresar a mi casa para que nuevamente me pueda gozar el ver el rostro de mis niños, de mis hijos, de mis hijas, de mi esposa. Dame esta bendición, Señor, de poder regresar. Pero no lo hacemos, porque a veces nos gana el afán, nos gana el tiempo. Cuando usted le hace un favor a alguien, ¿qué espera a cambio? Tan siquiera, ¿qué espera a cambio? Gracias. Que a veces cuando usted le abre la puerta a una persona para que salga, la persona sale sin mirarlo y pasan como burros sin mecate. Gracias. Ya de pérdida, ¿no? ¿Qué tan agradecidos somos con nuestro Dios, hermano? Dad gracias a Dios. ¿En qué? En todo, porque esta es la buena voluntad. ¿Okay? Para terminar, hermanos, la aspiración de una buena conciencia no solamente nace cuando conocemos el poder de Dios, no solamente nace cuando conocemos la gloria de Dios, sino también cuando cambia nuestra mentalidad, cuando cambia nuestra perspectiva hacia nuestro Dios. Antes éramos arrogantes, antes éramos irrespetuosos, antes hasta blasfemábamos contra nuestro Dios, diciendo: ay, ya vas otra vez a la iglesia, eres un fanático, eres un lunático, un fanático, no tienes que ir a darle gracias a nadie, ni a cumplir con nadie. Mira, yo ni voy a la iglesia, ni estoy ahí lloriqueando, ni postrándome de rodillas, ni nada a ese tu Dios. Mira, el Dios es el dinero. Esto es el dinero. Así me lo dijo una vez un compañero de trabajo. No, hombre, Miguelito, deja la hipocresía. Esto, mira, esto es mi Dios. ¿Y sabe cómo terminó? Por su problema de diabetes, no dejaba esto. Le dio una parálisis cerebral y lo dejó como un niño, que no podía ni siquiera depender de sí mismo, que ahora estaba postrado en cama y que ahora su esposa tenía que asearlo, ponerle pañales, etcétera, etcétera. Cuidado, de Dios nadie se burla, hermanos, sin sufrir las consecuencias. Nadie, hermanos, ha permanecido en pie después de haber desafiado el poder de Dios. Por eso, si Dios nos ha dado a conocer, hermanos, su poder, su gloria, es para que cambiemos a favor de Él. Este hombre lo fue irrespetuoso. Aún así Dios tuvo piedad y misericordia porque no le había conocido.
No lo había conocido, pero una vez que conoció el poder y la gloria de Dios, su perspectiva cambió e incrementó su temor. Y le decía al profeta del Señor: que Dios me perdone, que cuando yo entre con mi Señor y Él va a adorar a su Dios Remón, que cuando Él se postre y yo me junte con Él también, que Dios tenga piedad y misericordia de mí. Que Dios se apiade de mí. Yo no lo estoy haciendo ya con una convicción, con una fe como Él lo está haciendo, pero lo estoy haciendo por respeto a mi rey. Esto implicaba, hermanos, que este era un hombre fiel, era un hombre legal, leal a su rey. Y cuando uno, hermanos, es leal a sus principios morales, cuando uno es fiel a sus convicciones morales, hermanos, eso la gente lo va a notar, la gente lo va a saber. Y va a saber que usted realmente es un siervo de Dios y va a llamar la atención. Probablemente después el rey le dijo: a ver, platícame de ese Dios que te sanó. ¿Cómo viene la fe, mi hermana? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez que cambia nuestra perspectiva, hermanos, todo esto es a favor de nuestro Dios y le vamos a rendir cuentas a nuestro Dios favorablemente. Okay. Acuérdese lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 26: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso hay que ocuparnos de nuestra salvación, hermanos. Filipenses 2 versículo 12: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, mi hermano. Si usted y yo estamos aquí sirviéndole y adorándole a nuestro Dios, es porque Dios tuvo la buena voluntad de obrar en nuestra vida, y es para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. El día en que nos bautizamos, ¿qué cambio hubo en nosotros, mi hermano, mi hermana? Acuérdese, haga memoria. Le preguntaron: ¿hasta cuándo piensa serle fiel a Dios? Y usted respondió: hasta el día que la muerte llegue. ¿No fue así? Ciertamente, hermanos, a veces nos ha pasado como el hijo pródigo. Nos hemos perdido, nos hemos desviado, pero nunca es tarde para volver a nuestro Dios. Yo no lo digo por nadie en especial aquí, hermanos. Yo solamente argumento con la palabra de Dios, y yo solamente planteo preguntas en las cuales es necesario analizar, meditar. De mi salvación yo me ocupo, y de la salvación de cada uno de ustedes, ¿quién? Cada uno. Dios nos está llamando a cuentas. Por eso, mi hermano, mi hermana, si usted siente que usted no ha obrado conforme a la voluntad de nuestro Dios, que no ha tenido una buena conciencia hacia nuestro Dios, es tiempo de que se humille verdaderamente y le pida perdón a nuestro Dios y se reconcilie con nuestro Dios. Y Dios es grande y misericordioso. Dios le decía al pueblo de Israel en los tiempos del profeta: diles: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Por eso, si tú, mi amiga, mi amigo, en realidad quieres librar tu alma de la muerte, quieres que tu alma sea sanada de la lepra del pecado, que te libre de eso y que te dé sanación a tu alma y la promesa de la vida eterna, es tiempo de que te rindas a nuestro Dios, creyendo en el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:16: arrepintiéndote de todos tus pecados. Hechos capítulo 2 versículo 38: estando dispuesto a confesar a través de tu vida el poder de nuestro Dios. Lucas capítulo 12 versículo 8 y 9:
estar dispuesto a ser sumergida en las aguas del bautismo para tener contacto con la sangre preciosa, limpia como de un cordero sin mancha, y limpiar tu alma de todo pecado, lo que hayas hecho en tu vida. No importa lo que hayas hecho en tu vida, Dios te perdona si te arrepientes, si estás dispuesto a obedecer al Señor y a vivir una vida digna delante de nuestro Dios, con la ayuda de Él, del Todopoderoso, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de todos nosotros. Ya no estarás solo, Dios estará contigo. Amén. Mientras entonamos un himno de invitación, que ya nuestro hermano ya está listo con ello, hacemos